de pobres que no pueden pagar 10 soles por un trámite. El DNI, por ejemplo, está este año, hasta fines de año, 30 soles. El DNI electrónico normalmente está 41 soles, 40 soles. Entonces, digamos que no siempre las personas extremadamente pobres tienen acceso a servicios de salud o servicios de atención social, ¿no? De hecho, como parte del trabajo ministerial o de organismos autónomos como RENIEC, por ejemplo, tiene programas y planes de gratuidad para ciertos grupos de la ciudadanía. Pero en muchos casos, la ciudadanía, o por ejemplo, las personas en situación de calle, no están pues atentos a las campañas, ¿no? Entonces, digamos que para Ullero estamos hablando de pobres, pero que tienen recursos de información, recursos que puedan pagar ciertas solicitudes, ¿no? Pero no son la gente acomodada, ¿no? Con lo que llamamos usualmente de a pie, que dije creo la vez pasada, reparos con esa frase, pero como se conoce, personas de a pie. Pues bien, una de las reflexiones que se hizo en clase me pareció interesante y lo menciono como una antesala a lo que vamos a ver el día de hoy, es que decían, ¿no? En una de sus intervenciones, las de ustedes, que siempre saludo, siempre felicito, decían, pero profesora, si estamos hablando de que también las personas tienen agencia, ¿no es cierto? Esas estrategias que hicimos, ¿se acuerdan? Esta lluvia de ideas, cuidarse entre ellos, informarse entre ellos, incluso usar el celular para pasar con más paciencia, ¿no? La frustración, la espera, ¿no? Y otras cosas más. Entonces, quiere decir que las personas están básicamente situadas en una capacidad de agencia para poder seguir esperando o pueden revertir todo esto. Y una de las cosas que se dijo es, más que revertir, es que las personas, por ejemplo, organizadas o incluso los actos de acción colectiva, de reclamo ciudadano, de una marcha, por ejemplo, de un paro, por ejemplo, ¿no? Hace que se active algo que el día de hoy vamos a ver. Hace que se active algo que se llama accountability social. Claro, vamos a ver, es sencillo el accountability, vamos a ver el horizontal y el societal, digamos que vamos a ver el horizontal y el vertical de manera general, ¿ya? En esta sesión. ¿Por qué es importante mirar los conceptos de accountability? Accountability no es otra cosa que rendición de cuentas, ¿ya? Es cómo es que el Estado, en sus múltiples instituciones, RENIEC, ministerios, el propio Congreso, el propio Poder Judicial, cumplen con ciertos parámetros para que logren alcanzar los objetivos trazados por el cual existen en el Estado, ¿no? Digamos que en términos generales, entonces, la accountability propicia la democracia institucional. Eso es importante. Ahora vamos a pasar con un PPT, ¿ya? Pero quiero un poco entrar en materia de manera general, introductoria, y luego vamos a pasar al PPT, ¿de acuerdo? Entonces, el accountability lo que permite es gatillar, si queremos, un sistema democrático funcional que le sirva a las personas. ¿Cómo así? Por eso existe el accountability horizontal y el accountability vertical. Ambas funcionan, no siempre fusionadas ambas, pero sí tienen que ver una con otra, muchas veces. Entonces vamos a pasar a mirar el accountability horizontal y luego el societal, ¿de acuerdo? Voy a compartir la pantalla un ratito. Está el PPT. Sí, es este. Ya, a ver, un ratito ya. Me confirman si se ve. Pantalla completa, constante pantalla. Compartir, acá está, ya. Vamos a compartir toda la pantalla, compartir. Me dicen, porfa, si pueden ver
Profesora, buenas noches, sí se ve. Muy bien, muchísimas gracias. Recuerden cuando podamos, bueno, la idea es que también saber que Angie esté bien, ¿no? De verdad que eso sí me preocupa, o sea, que todos estemos bien, ¿no? Ya. ¿Qué imagen vemos aquí? ¿Qué ente se muestra en la pantalla? El Congreso de la República. Muy bien, el Congreso de la República, exactamente. Ahora vamos a pasar a la bicameralidad, pero básicamente es esto, el Parlamento, esta institución, la que una de sus principales funciones es la que presenta y aprueba leyes, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿qué pasa, o mejor dicho, quién vigila a que el Congreso, por ejemplo, haga bien su trabajo? ¿Qué entidad puede verificar que el Poder Judicial haga bien su trabajo, que el Poder Legislativo haga bien su trabajo? A esto se le llama, o incluso las municipalidades, para entrar en un nivel un poco más cercano en el sentido de accesible al ciudadano con mayor agilidad, ¿no? A las municipalidades, a los ministerios. ¿Quién vigila que estos ministerios, municipalidades, ¿no? Entidades hagan, no sé si bien en el sentido de ideal el trabajo, pero sí al menos que no cumplan, que no cometa, perdón, que no cometa negligencias, que no cometa abusos, que no cometa actos que no debe, que está fuera de su potestad, por ejemplo. Por ejemplo, ¿quién te podría ser? La Contraloría, ¿no? La Contraloría de la República, una de sus tareas es controlar, ¿no?, que lo que hagan las instituciones se ajuste a las normas, a las reglas, ¿verdad? Y pues, para decirlo de manera muy sencilla y rápida, el accountability horizontal, por eso se llama horizontal, ¿no? Horizontal, uno al lado del otro, el otro al lado del uno, ¿no es cierto? Casi entre iguales, ¿verdad? ¿Qué es el accountability horizontal? Es esta acción de control entre entidades del Estado, ¿de acuerdo? No es que la ciudadanía verifique que la entidad está haciendo bien, sino que una entidad del Estado verifique que su vecino, su igual, pero que es otra institución estatal, esté haciendo adecuadamente sus funciones, sus tareas, no esté cometiendo algún tipo de infracción o delito. Y no solamente con la institución en sí misma, sino con una cuestión también personalizada, es decir, que los funcionarios públicos no cometan ciertos delitos, abusos, trabajos que escapen de sus tareas, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes son estas caritas quiénes son ellos o quiénes han sido? Los anteriores presidentes, profesora. Muy bien, ¿no? Los presidentes, ¿no? Uno por ahí ha durado muy poquito, ¿no? Y otra, bueno, que es la única mujer, evidentemente, seguramente se va a encontrar con varios problemas muy serios de justicia, ¿no? Y otro está ahorita en juicio y podemos narrar toda una novela de todo lo que pasa en la política peruana, ¿no? Que Netflix, ni que Netflix, la serie de Perú siempre da que hablar. Entonces, para estos personajes y bueno, comencemos con ellos, ¿no? Para estos personajes que son, digamos, no, son los líderes principales de cada periodo del Perú, tienen en su deber hacer que el Estado, ¿no es cierto?, en sus instituciones funcionen adecuadamente. Pero ellos no lo pueden hacer vigilando directamente cómo funciona la situación, sino que para eso existen mecanismos de veeduría, de vigilancia, de control. Y una de ellas es el accountability horizontal. Y lo vamos a ver más adelante,
cómo es que el accountability horizontal no solamente tiene ciertas limitaciones, sino también tiene ciertas críticas del mal uso que se le da al accountability horizontal, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para entrar en materia, para Guillermo O'Donnell, que es uno de los máximos representantes estudiosos de lo que tenga que ver con accountability, señala que la accountability horizontal es la institucionalización ilegal de la desconfianza política. Esto no solo me parece interesante, sino muy atinado de parte de O'Donnell, ¿no? Es una desconfianza política. ¿En qué sentido desconfianza? En que yo, entidad estatal o yo, funcionaria pública, no necesariamente, incluso no tengo que creer y confiar plenamente en el funcionario que está en la otra entidad o en el propio funcionario compañero que esté en mi propia entidad compartiendo oficina, edificio, instalación. Y de hecho está institucionalizado. Esa desconfianza está institucionalizada. Por ejemplo, en la Contraloría de la República. O sea, ¿por qué? Porque en la práctica se ha evidenciado, pues, que se ha generado mucha acción no adecuada de las normativas de cada institución. Y por eso se han creado estas instituciones de control. Y esas instituciones que controlan hacen en sí misma accountability horizontal. Solamente le falta, por ejemplo, a la Contraloría General de la República decir que sus objetivos es hacer accountability horizontal, ¿no? Pero en otras palabras lo dice. Lo que dice básicamente es velar por el adecuado cumplimiento de los objetivos de o velar por el cuidado y posible castigo a instituciones que hagan mal uso de sus reglamentos o de sus objetivos para los cuales fueron creadas, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es que el accountability horizontal es una suerte de balance para que mutuamente se vigilen entre entes del Estado, de tal manera que pueda funcionar. Por eso decía que el accountability en general y el horizontal en particular permite de alguna manera que la democracia o que el Estado funcione medianamente bien. Pero claro, en la clase pasada hemos visto que según Javier Aullero, digamos que las instituciones no están funcionando bien, ¿no es cierto? Si nos hace esperar tanto a los ciudadanos, entonces no está funcionando adecuadamente, ¿verdad? Esa podría ser, por ejemplo, una crítica. Pero ojo, el accountability no es que vele digamos, por la implementación ideal de sus tareas. No es así, sino que la accountability evita, vigila y sanciona aquellas actividades, digamos, delictivas o sospechosas de ser delictivas de las instituciones. Es decir, no es que la accountability fortalezca el hacer de la institución que vigila, ¿no? Sino que es como un policía, digamos, ¿no? Vigila y castiga. Un poco, otra vez Foucaultiano, pero es mucho más de una mirada de política pública, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, el accountability horizontal, ¿no? En este caso de las agencias de balance, que es el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, mutuamente digamos que sí, pues que se observe, pero sí de alguna manera lo que hace uno hace que el otro no escape de funciones y no haga lo que tenga que hacer, ¿no? Bueno, para que no se sobrepase ilegalmente su propia jurisdicción y otras agencias asignadas, ¿no? Enfrentan riesgos específicos de transgresión y o corrupción, por ejemplo. La institucionalización legal de la desconfianza política es justamente entonces el accountability horizontal. Se trata de la exigencia de instituciones estatales que tienen autoridad legal, ojo, no cualquiera lo puede hacer.
tienen autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones desde el control rutinario hasta sanciones penales o incluso un castigo social en relación con actos o omisiones que otros agentes o instituciones del Estado, que pueden en principio o presuntamente ser calificados como ilícitos. Por eso es como un policía. No es como un apoyo, sino es como un policía, ¿no? Que evita que la institución cometa o el funcionario cometa actos delictivos, por ejemplo, o ilícitos, ¿no? Entonces, en la contabilidad horizontal, hablando de esta institucionalización legal de la desconfianza política, tiene una pequeña contradicción en la distribución del Estado, digamos, ¿no? Vista más politológicamente, justamente. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién custodia al custodio? ¿No? ¿Quién vigila, por ejemplo, la Contraloría? Digamos, ahí sí nos podríamos ir a un infinito, a un infinito dilema, ¿no? ¿Quién controla al controlador? ¿Y quién controla a ese controlador? ¿Y quién controla al controlador que controla al controlador? Y así hasta la N, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí podría haber una suerte de problema de diseño, pero se entiende en términos generales la función de la contabilidad horizontal, ¿verdad? Pero es válida también esa réplica, ¿no? Y por otro lado, y hay algunos casos que, bueno, no nos va a quedar el tiempo para detenernos en ello, pero sí al menos hacer mención. Lamentablemente, como se dice de manera muy sencilla, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Echa la regla, echa el punto de omisión a esa regla, ¿no? ¿Qué ocurre? Es que muchas veces el Estado y sus entidades encargadas de implementar a contabilidad horizontal usan deber ser como una cuestión política. De hecho, ahora mismo estamos viendo, hace ya algunos meses a la fecha, está viendo, ya está Angie, qué bueno, está bien, perfecto, eso es lo importante. Un poquito. Ya, listo. Entonces, entonces, eh, hay entidades, por ejemplo, otra vez, ¿no? La Contraloría, u otras, por ejemplo, bueno, la OCE, que es básicamente la Contraloría, se ubica en cada una de las instituciones. RENIEC tiene su OCE, y así todas las entidades, ¿no? Pero en un juego en el que pende de un hilo, por ejemplo, la posible victoria de un partido que está más proclive o más cercano al espectro político de la izquierda, y esta Contraloría está siendo de alguna manera copada, cooptada, raptada, tomada por una élite de poder, es susceptible de utilizar a la Contraloría, porque está en el poder del Estado, ¿no? Y hay sí, seguramente manos atrás de bambalinas que pueden utilizar de alguna manera algunas entidades, como en este ejemplo la Contraloría, para que persiga a algunos actores en la arena política, por ejemplo, durante contienda electoral, para que persiga y haga que se tache, que se anule, que se castigue, ¿no es cierto?, a este personaje que quizás esté en contienda electoral. Y avanzo rápido para mirar el caso. En este caso él es Gregorio Santos, de Cajamarca, ¿verdad? Gregorio Santos, como ustedes saben, tiene toda una historia de ese rondero, ¿verdad?, en Cajamarca, estar en contra de las mineras, ¿verdad? Entonces tiene toda una posición, otra vez cercano al espectro de izquierda.
Él fue gobernador regional. Pero sí es cierto, o además de los mencionados, sí es cierto que él simpatizaba con, en épocas electorales, con los otros candidatos a izquierda que visitaban Cajamarca. Entonces, en un evento, eh, Contraloría lo acusó de utilizar, si no me equivoco, el camión o la camioneta del gobierno de Cajamarca para trasladar a uno de los candidatos, ¿no? Con lo que hemos visto ayer, con una cámara de filmación. Miren, está ahorita nomás, calientita, ayer, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo es que una entidad que se jacta de ser padre de la patria, que se jacta de ser pulcros en las decisiones de diseño de leyes y bla, 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 demuestra, al menos un actor del Congreso, demuestra que tan correcto no es, ¿verdad? Y que han permitido sacar un elemento del Congreso para un meeting, algo similar pasó en Cajamarca. Pero lo que se demuestra en una investigación de Luis Meléndez Guerrero, un antropólogo, ahora está en la Universidad de Canadá, en Westminster, uno de sus estudios ha sido que como el accountability horizontal en algunos momentos es utilizado de manera persecutoria. Que sí es cierto que, que Gregorio Santos no fue, no utilizó adecuadamente el recurso del Estado, clarísimo, pero también empezaban a aparecer este tipo de unión, digamos, de proyecto en el que los medios de comunicación, como el comercio, por ejemplo, otra vez la Contraloría, empezaba a ser muchísimo más observador o vigilante a este personaje que a otros que también estaban haciendo lo mismo o peor, ¿no? Acá no es que, ¿cómo es? En el rey de los ciegos el torto es el rey, ¿no? Sino que poder evidenciar algunas de las intenciones políticas de ciertos entes que supuestamente están para gestionar y vigilar el buen uso de los objetivos de X o Y, Z institución o gobierno, ¿no es cierto? Eso es un poco, trazando un poco más rápido el análisis, slash crítica, slash complejidad del tema. Estas son algunas cosas que pueden pasar en la práctica de la contabilidad horizontal, ¿no? Algo adecuado, pero también un mal uso de eso que ha sido creado para vigilar y gestionar mejor la democracia y el Estado, más bien se está tergiversando para ciertos usos, ¿no? Eso es lo que tengo que ver con horizontal, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que ver con horizontal. Además, en cuanto al horizontal, sobre este balance, la contabilidad horizontal respecto de este balance, hay que señalar que un sistema legal democrático establece que no solo los individuos, sino también los más poderosos y amenazantes poderes del Estado están sujetos a sus reglas. Eso es, digamos, esa es la parte bondadosa, ¿no? Ideal, correcta de la contabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no solamente la gente sin poder tenemos que acatar órdenes, sino también las instituciones. También las instituciones del Estado tienen que acatar órdenes, ¿verdad? ¿Y cuál es la principal orden? No delinquir, no ser corruptos, ¿no? Etcétera. Bueno, teoría, ¿no? Y hay relaciones intraestatales. Esa es justamente la contabilidad horizontal, ¿no? Las relaciones y vigilancia intraestatal. Hay también accountability horizontal asignadas. Asignadas es que han nacido para ello. Contraloría es el mejor ejemplo. Contraloría de la República hace accountability horizontal por default, porque es su naturaleza, es el espíritu por el cual fue creado. Entonces, no es solo un sistema de controles mutuos, también organiza el flujo de poder y autoridad en el gobierno y en el Estado.
Cuando funciona adecuadamente, adecuadamente, cuando funciona adecuadamente, produce una división del trabajo entre las instituciones públicas relevantes, a las que por ende facilita el desempeño de sus respectivas responsabilidades, con lo cual se genera una democracia saludable o más saludable, ¿verdad? Ahora vamos al accountability societal, ¿ya? Para ya un poco esperar, ¿no? Espero que se esté un poco afianzando ciertos conocimientos de lo que he venido a hablarles un rato hoy día. Entonces, hablemos rápidamente, solamente para decir, el accountability horizontal. Entonces, es un importante componente de un régimen democrático, debido a sus articulaciones reales y potenciales con el accountability vertical, electoral y societal. Entonces, ¿qué rayos es accountability vertical, electoral, societal? Si hemos hablado ahorita del horizontal. Porque claro, va a haber un momento, Juárez Ríos, que se va a encontrar el accountability horizontal con el accountability vertical. Es lo mejor que pueda pasar. Que no siempre ocurre, pero es lo mejor. ¿Qué es el accountability societal vertical? Son mecanismos no electorales de control de autoridades políticas que descansa en las acciones de un múltiple conjunto de asociaciones de ciudadanos y de movimientos. Por eso es vertical, de abajo hacia arriba, vertical, ¿verdad? Busca exponer errores gubernamentales, traer nuevas cuestiones a la agenda pública o activar el funcionamiento de agencias horizontales de accountability. Emplea herramientas institucionales y no institucionales. A ver. ¿Por qué el accountability societal vertical activa el funcionamiento de la accountability horizontal? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Se acuerdan ustedes la clase pasada? Que hablábamos de las colas, ¿no? La espera, la agencia de la gente, ¿verdad? Pues bueno, entonces, lo que dicen aquí a través o a partir del enfoque de accountability societal, te está diciendo, básicamente, que esa gente que hace cola, que se organiza, que grita, que no necesariamente son un movimiento social, muchas de las veces sí lo son, pero al menos es gente que alborota porque está cansada, irritada, molesta, indignada, apurada, harta, ¿verdad? Hace que se active la accountability horizontal. De tanta bulla que hacen, quizás Contraloría dice, a ver, ¿qué está pasando acá? De tanta crítica, bulla que hacen, hasta el propio, no sé, hasta el propio ministro, si queremos hablar, no sé, del Ministerio de Salud, ¿no? De tanta bulla que hace. ¿Por qué? Porque también los medios de comunicación entran en juego, por si acaso. Los medios de comunicación entran en juego en el sentido de que evidencian a la hora de, por ejemplo, hacer un en vivo o transmitir, ¿no es cierto?, la protesta o la huelga o lo que sea. Entonces, por eso es que de alguna manera la accountability societal activa o permite, no siempre, no es automático, pero permite en algunos casos, muchos, pero no en todos, activar accountability horizontal. Cosas pasan, por ejemplo, ¿no? Cuando, no sé si ustedes se acuerdan de la ley racista del Metropolitano, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó cuando cuando una persona empezó a grabarla a la señorita? ¿Qué ocurrió? ¿Quién quisiera hablar? ¿Qué ocurrió? ¿Quién puede narrar un poco sobre las reacciones del público cuando por redes se publicó esta situación de la muchachita? Adelante, enciende el micrófono, porfis. Sí, profesora, que yo recuerde, cuando ocurrió esta situación, la gente comenzó a buscar su información, quién era, dónde vivía,
sus familiares y se dieron cuenta que muy blanca no era, muy pituca tampoco. Entonces hubo una reacción estilo burla hacia ella. Así es, así es. Y otra persona, muchas gracias. ¿Quién es? ¿Fabricio? ¿Quién? ¿Gabriel? Sí, profesor Fabricio. Eso hasta con la voz, muy bien. ¿Y quién quería hablar, por favor, que encienda el micrófono? Profesora, buenas noches. Hola. Sí, justamente el caso que se está exponiendo es curioso porque también calza con lo que usted dice sobre que activa, ¿no? Porque la presión mediática que generó esta controversia de la discriminación que sufrieron estos jóvenes, también fue, digamos, un impulso de cómo las instituciones también actuaron, ¿no? Porque incluso el ministerio, recuerdo que de Cultura también llegó a pronunciarse diciendo de que sí, o sea, reconociendo de que sí un acto de discriminación, ¿no? También actuaron otras instituciones regulatorias, entonces claramente se ha visto de cómo han actuado ante la presión mediática y ciudadana, y ella se ha respondido con agilización nuestros procesos, ¿no? Cuando normalmente esto no es así cuando, por ejemplo, no se hacen mediáticos. ¿Jerry? ¿Es Jerry el que ha hablado? ¿Me dice su nombre Eh, por favor? no, Carlos. Ay, Carlos, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Sí. De hecho, tanto lo que Carlos ha dicho como Fabricio, es a lo que quería llegar respecto a lo señalado ahorita. Esa bulla que hizo la gente indignada, harta, cansada, ¿no? Con chacota luego y tal, bueno, sí, un poquito nos pasamos porque, digo, nos pasamos porque soy parte de la ciudadanía, ¿no? Averiguaron todo, ¿no? Todo. Bueno, ya. Es que la reacción del Ministerio de Cultura se hizo notar. Entonces, ahí podríamos ver, por ejemplo, como que accountability societal, pero no hacia el Estado, ¿no? Digamos, es un ejemplo un poquito forzado, pero se entiende la idea, ¿no? Esta crítica de las personas hacia una persona natural, que no es la idea de la accountability, pero un poquito vamos a forzarlo para poder calzar en el mensaje, ¿no? Más gráficamente, digamos. Entonces, toda esa bulla, alboroto, incomodidad, crítica de las personas, en este caso, una persona natural, se podría trasladar el ejemplo hacia un trato, ¿no? De un hospital hacia unas personas, un maltrato no sé, de un ministerio a un ciudadano, a un conjunto ciudadano, de RENIEC que no atendió a un conjunto de personas, no lo sé, ¿cierto? Y que sale y reacciona en un ministerio, en la cultura, no lo sé, ¿no? Ese es el ejemplo. ¿Cómo es que activan a accountability horizontal en este caso? ¿No? Pues bien, entonces, gracias por eso. Entonces, las articulaciones se pueden generar social, societal y horizontal, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos. Entonces, el accountability horizontal, el horizontal, es una interacción legalmente fundada y activada entre agencias estatales en vista de acciones u omisiones presumiblemente ilegales, transgresiones, etcétera, ¿no? Ok. El accountability horizontal es, por tanto, un subconjunto de las múltiples interacciones que las agencias estatales emprenden entre sí. Hay muchos niveles y formas de interactuar entre entidades del Estado, ¿de acuerdo? Pero en este caso es una forma de mirar el funcionamiento entre entidades del Estado, ¿de acuerdo? Muy bien. El accountability horizontal no se extiende solamente a los funcionarios nacionales electos, sino que también incluye a los funcionarios electos subnacionales y a los miembros no electos de las burocracias estatales, o sea, a todas las personas que pisan el Estado, ¿de acuerdo? Muy bien. La ausencia de accountability genera regímenes desgastados a los que se llamó democracias delegativas. Sin embargo, como se aprecia en el caso de otra persona que ahorita no vamos a hablar,
es un sobredimensionamiento de las prácticas de la accountability, también puede generar obstruccionismo, es lo que les había dicho con respecto a Goyo, ¿no? A Gregorio Santos. A generar obstruccionismo para la efectividad de ciertos intereses, digamos, ¿no? Y este es el caso que ya un poco conté, no sé si acá también tenía otro, ¿no? Claro, este es el momento un poco más, digamos, en el que Gregorio Santos participaba en mítines, él como candidato que luego fue electo, pero él llegó a ser justamente el gobernador de Cajamarca. Entonces, debía tener, digamos, una posición, al menos sustraerse de opiniones partidarias, justamente en medio de una campaña electoral, de un momento electoral, ¿verdad? Pero digamos que él no hizo mucho caso, pero tampoco sus otros contrincantes. Pero el gobierno central eh, atacó con mayor ahínco a este personaje que a otros, ¿no? Digamos, esa es un poco la mirada de cómo se usa, de alguna manera, en ciertos casos, el accountability horizontal, ¿no? Ahora mismo estamos viendo, ya después de compartir un poco, ahora mismo estamos viendo esta pelea del Ministerio Público, ¿no? Que Patricia, creo que es Domínguez, Patricia, no me acuerdo ahora el apellido, Delia Espinosa, ¿no? La pelea y digamos, la valía y el derecho de sentarse en cierta silla de poder, pero en el que tras bambalinas se encuentra mucha pugna política y se evidencia también el uso de ciertas entidades como es la justicia, que es tan delicada, es tan importante para la democracia. Se está viendo en los últimos tiempos cómo que ciertas entidades del propio sistema de justicia están siendo utilizadas para perseguir, para obstruir, o sea, para perseguir a ciertos grupos, para obstruir la actividad de ciertos otros grupos y personas públicas, no siempre sobre el Estado, ¿no? Sobre funcionarios, personas del Estado, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata. Pues yo quería, creo que estoy avanzando un poquito rápido porque hay otras compromisos que debo continuar, pero creo que me dejo entender, ¿verdad? La idea de la accountability tiene como objetivo, de la accountability en general, ya sin societal ni horizontal, ¿no? Vertical, horizontal, no. La accountability de por sí tiene que ver con una suerte de desconfianza institucionalizada. Me parece una idea potente, ¿no? El accountability es la institución de la sospecha, de la desconfianza. Vista en el accountability horizontal, en esa desconfianza o vigilancia de ciertas entidades del Estado que vigilan a otras entidades del Estado. Por eso es horizontal. Pero el propio accountability horizontal tiene ciertas falencias, que creo que lo he explicado, quizás ustedes me puedan dar otros ejemplos, ¿no? O quizás otras que yo no he visto, que ni el autor ha visto. Ustedes pueden quizás dar algunas alternativas de otras cosas que sería bueno incluir en nuestro análisis, ¿no? Y por otro lado, el accountability societal, vertical, ¿por qué le llaman vertical societal y no solamente vertical? Porque el accountability vertical también son las elecciones. Pero como no estamos estudiando elecciones nada más, y las elecciones tienen su propio espacio de análisis de accountability societal, de accountability vertical. ¿Por qué? Porque el hecho de que no sea estatal la convierte en vertical. Otra vez, el hecho de que no sea estatal la convierte en vertical. Por ejemplo, cuando nosotros emitimos nuestro voto, hacemos accountability, porque estamos vigilando, ¿no es cierto? Vigilando, pidiendo, en este caso, a un cargo adecuado, o cuando hacemos, por ejemplo, vacancias. Cuando hacemos vacancias, al hecho de ya estar vigilando y pedir la caída de un gobierno, estamos haciendo accountability vertical. Pero la accountability vertical societal no es ni horizontal ni electoral. Es vertical en el sentido de movilizaciones, ¿de acuerdo? En el sentido de reclamos, en el sentido de bulla, ¿ok?
que haga que pueda disparar el accountability horizontal. Que no siempre, ojo, para dejar en claro, y ahí me gustaría escucharles, no siempre pasa que la accountability societal dispare accountability horizontal. No siempre ocurre. Lo ideal es que ocurra, pero no siempre ocurre. Puede ser que se dispare la accountability societal y se haga marchas, ¿no? Y esa misma entidad que está siendo criticada mejore. Esa misma entidad que está siendo criticada. Pero si activase accountability horizontal, quiere decir que esa entidad está siendo llamada por otra entidad horizontal, o sea, del Estado. Ahí se hace accountability horizontal. Pero si no, nadie lo llama, nadie lo vigila, nadie le dice, no le toca la puerta y dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no atiendes a tus ciudadanos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un acto delictivo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente te está acusando de ser ratero, de ser corrupto? ¿Qué ha pasado acá? ¿No? Si nadie, ninguna entidad estatal, le toca la puerta a esta entidad que está siendo criticada por el accountability societal, entonces solamente es accountability societal vertical, ¿no? Porque lo que puede pasar es que esa entidad estatal diga, pucha, sí, pues me han descubierto, ¿no? No sé, mienta, intenta esconderse, se corrija, lo cual es muy raro, ¿no? Etcétera. Pues bien, dicho esto, me gustaría un poco escucharles a ustedes. ¿Qué ejemplos podemos ver del accountability, sea horizontal o sea societal, que a ustedes les haya llamado la atención, no solamente por lo que han vivido, pueden contar una situación cercana, algún recuerdo que ustedes tengan para poder analizarlo, ¿no? O pueden compartir alguna idea de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Creo que el momento electoral siempre es una muy buena oportunidad para recabar información valiosa de mucho tipo, de una variada situación de, de nuestro objetivo, que es la ciencia política, ¿no? En este caso, la contabilidad. ¿Quién quisiera comentar algo, por favor, al respecto de lo que estamos hablando el día de hoy? Por ejemplo, la pelea que no sé si ustedes se acordarán que Dina Boluarte, cuando las pocas veces que ella ha hablado, ¿no? Porque muchas veces ha sido un monólogo nada más, cosa que no es lo adecuado para ninguna presidenta o presidente. Las pocas veces que ella ha hablado, ha hecho referencia al Ministerio Público, no sé si se han acordado, se acordarán. Que decía, sí, que el Ministerio obstruye el trabajo de la policía, y el Ministerio Público le decía a Dina Boluarte, la presidenta, que está haciendo, se ha abierto un expediente en contra de ella, por tal o cual motivo, ¿no? Esa situación, por ejemplo, es un buen referente, una buena, claro, es un buen caso para poder ver cómo es que la accountability horizontal está siendo, de alguna manera, está concentrada, de alguna manera, en un personaje tan importante y politizado como no, como la presidenta de la República. Claro, pueden decir ustedes, pero profesora, a mí me parece que el Ministerio Público está correctísima ha hecho muy bien con criticar a Dina Boluarte, ¿no? Y por otro lado, alguien de la clase me puede decir, no, profesora, esa es una utilización política porque hay unos dimes y diretes entre estas dos personas, otra vez, porque estas dos personas no son solamente personas sin ninguna función del Estado, son representantes del Estado. Miren ustedes la envergadura, tamaño, el gran tamaño de la representación de estas dos personas. Una fiscal y otra presidenta de la República. Como mínimo. Estamos hablando de un gran nivel de representatividad y representación política que, hablando de accountability horizontal en este caso,
están ambas, ¿no es cierto?, utilizando sus propios, digamos, su propia ubicación en la política y la función pública para darle demasiada atención a un ente, ¿no? Que para algunos de ustedes eso pueda significar lo normal, lo cotidiano, lo dudo un poco, pero por eso quiero escucharles, ¿no? Podría ser, es válido, ¿no? Pero si leemos con mayor detenimiento las cosas que una dice de otras, es ciertamente, ha sido, porque ya no está bueno, Boluarte, ¿no? Ciertamente hay mucha información que a mí me inclina a pensar que sí ha sido una utilización, un mal uso de la contabilidad horizontal, ¿no? Y bueno, ¿alguien más? ¿Alguien quisiera comentar algo, por favor? Por favor, Cristian, adelante, Fabricio. Sí, profesora. Bueno, hablando sobre la accountability, me parece que en esta época electoral, preelectoral, los lugares como los mítines políticos donde los candidatos van a hablar son un buen lugar para poner en práctica esta accountability, ya que son las personas mismas quienes les preguntan a los políticos o a personas quienes han ostentado un cargo político o que están buscando un cargo, las personas les preguntan sobre promesas que no han cumplido o algún problema que encuentran, alguna denuncia tal vez, y lo que se me viene a la mente es hace poco a López Aliaga le preguntaron sobre el autismo y él respondió que es culpa de Vizcarra, que la pandemia. Entonces, yo puedo ver que estos lugares son, estos momentos son un lugar correcto para poner en práctica esta accountability vertical. Interesante lo que dices. Claro, en el caso de López Aliaga, es que este señor está pasando de alcaldía, ¿no?, al cual le dijo chao, a la presidencia. Entonces ahí puede haber un doble accountability en el sentido de que primero le preguntan o le critican por cuestiones de su rango de alcalde, ¿no?, de lo que ha hecho o no ha hecho. Pero por otro lado, les puede directamente en este momento, como tú bien dices, de campañas presencial, preguntarle si no ha hecho lo que dice que ha hecho, cómo va a ser lo que ahora dice que sí va a hacer, ¿no? Y lo que, bueno, hace este señor Porky ya se sabe, ¿no? Que se escapa y dice cada cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Desde los drones y ahora justamente sí, ciertamente de las personas con este espectro autista, ¿no? Y echándole la culpa. Bueno, verdad que no digo más cosas, ¿no? Pero sí, ciertamente podría ser un espacio de escucha y de recuperación de información, ¿no?, al respecto de. Gracias, Fabricio. ¿Alguien más? Sí, Carlos, adelante. Y de ahí, Abraham. Sí, algo Creo que que sí. justo me había acordado es que, bueno, esto se evidencia un poco más en las zonas rurales, es que se aplica, por ejemplo, el mecanismo de rendición de cuentas cuando la ciudadanía exige a las autoridades que sean transparentes con la gestión, aquellas acciones que han venido de lo que ha hecho, ¿no?, en su periodo de gobierno. Esto justamente me hizo acordar porque cuando estuve en Ayacucho, por ejemplo, la gente era un poco más cohesionada, un poco más, digamos, asistía a estas audiencias. Entonces, por curiosidad me acerqué una vez y sí veía cómo los ciudadanos estaban atentos o trataban de pedirle explicaciones sobre ciertos actos que no consideraban que haya sido transparentes, por decirlo. Entonces, yo creo que podría encajar esto como un ejemplo de cómo la ciudadanía trata de exigir a las autoridades llegar a un accountability vertical, supongo yo, cuando hay esa Vertical. presión del propio pueblo. Claro. Muy bien, Carlos. Escuchemos a Abraham. Abraham, adelante, por favor. Sí, profesora. Más que nada, mi comentario está relacionado a la contability horizontal. Justamente dentro de la realidad peruana se podría decir que existe quizás una paradoja estructural, ¿no? Ya que justamente el Estado posee múltiples organismos de control, en su gran mayoría instituciones constitucionalmente autónomas,
pero su funcionamiento justamente está condicionado por la inestabilidad política, ¿no? Es decir, tanto la existencia de una fragmentación partidaria como una captura del Estado justamente deja entrever esta contradicción, ya que existe una democracia formal, pero justamente sin una ética pública consolidada. Esto justamente puede verse en el caso que había mencionado acerca de la fiscal suprema de la Nación, con el caso de Patricia Benavides y del Espinosa, de que justamente, o sea, como inclusive dentro del Ministerio Público se da justamente esta contradicción, ¿no? Hay muchos intereses políticos de por medio. Es decir, en reponer un cargo de que tanto la decisión, que también es cuestionada justamente con la Junta Nacional de Justicia, otro organismo constitucionalmente autónomo, para poder reponerla en el cargo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es como que existe otra realidad dentro de digamos, ah, este, esta institución, por lo cual justamente esto de alguna manera deja entrever que lo que se supone que que la misión justamente de poder controlar, ¿no? Al dejar ser a este organismo constitucionalmente autónomo, es decir, como que quiere solucionar lo que de alguna manera está generando. O sea, es como que en vez de dar una solución, vuelve a lo mismo. Es decir, sigue replicándose el mismo problema, ¿no? Que busca justamente corregir. En este caso, una dialéctica entre control, quizás, y corrupción, ¿no? Mm. Interesante lo que señalas, Abraham, muchas gracias. Creo que, claro, estamos hablando de unos bucles de falla institucional, pero no solamente falla institucional en el acto del diseño estructural de, otra vez, en este caso, el diseño institucional del Ministerio Público, por ejemplo, sino una falla, claro, tú le llamas ética, que es totalmente válida, de hecho, también estoy de acuerdo con eso, pero si queremos ser un poco más de alcance, digamos, porque quizás puede ser un poco subjetivo algunas cosas, ¿no? Pero podría ser en todo caso de el uso excesivo y lo pongo así, ¿no? Un poco más de recordando a Ullero, ¿no? Hablando del tiempo. El uso excesivo de la concentración en un personaje. Eso se llama, o le podríamos llamar como una, no una obsesión, pero sí ¿cómo le podríamos llamar? Como una centralidad, digamos, ¿no? Como una centralidad o un tratamiento excesivo a un caso, ¿no? Y eso genera dimes y diretes, no porque en sí mismo genere, sino se generan por ciertas voluntades políticas, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho sentido cuando tú planteas esta idea de que, claro, si la base está fangosa, por decirlo así, entonces, ¿qué podemos esperar de los que la pisan, ¿no? O intentan bailar en ese fango a ciertos ritmos que más bien colisionan, ¿no? En este caso, Boluarte con Delia, o la misma Patricia con Delia, etcétera, ¿no? Y sí, sería un interesante estudio de tesis, la verdad, porque creo que con Dina Boluarte ha habido un contexto muy crítico de la democracia, que ha alcanzado a instituciones. Y creo que eso sí vale la pena estudiar desde la ciencia política. ¿Alguien más, por favor? Sí, por favor, Nadia, adelante. Por favor, adelante. Sí, profesora, buenas noches. Bueno, más que todo para poner un ejemplo de la contabilidad horizontal. Bueno, yo recuerdo un caso en especial cuando el expresidente de Castillo fue destituido y fue sustituido por la expresidenta Dina, cuando hubo una gran crisis política y bueno, se generaron protestas y bueno, manifestaciones donde muchas personas murieron y esto justamente generó que el Congreso, en su función de generar un control, citó a varios ministros del gabinete, más que todo al ministro del Interior me parece y al ministro de Defensa.
Y bueno, esto más que todo creo que es un ejemplo de cómo todo este accountability horizontal garantiza un equilibrio de poderes más que todo, para justamente pedir explicaciones, evitando justamente que el ejecutivo actúe sin control y también obliga a la transparencia. Por ejemplo, otro ejemplo que se me viene a la mente es cuando las sesiones son públicas y transmitidas justamente para que todos los ciudadanos podamos ver que todo se realice de manera transparente. Y bueno, eso más que todo, profesora. Bueno, sí, muchas gracias, Nadia. Creo que la transparencia no lo hemos tocado como tal, pero creo que sí podría ser digamos, una estrategia fuerza de la contabilidad horizontal, ¿no? Cuando, por ejemplo, eso ocurre usualmente en el Congreso, que no es que sean los paladines de la transparencia, pero en ciertas situaciones sí, la mesa de lo que sea, que, no sé, pues la mesa de economía, la mesa de inclusión que tiene el Congreso, cuando hacen ciertas sesiones es público. No son todas, pero algunas, ¿no? Digamos que dentro de la contabilidad horizontal, como estrategia, sí podría funcionar, ¿no? Pero nuevamente quizás es más bien como que si nosotros, bueno, los estudiantes, ustedes, los investigadores, fuésemos más observadores sobre el uso de la contabilidad horizontal con una mirada más perspicaz, en el sentido incluso hasta de sospecha, ¿no? De si lo que se está haciendo, de si lo que están haciendo las instituciones obedece a o cierta intencionalidad de uso político. Pero ahora tampoco quisiera colocar en sus cabecitas o como argumento de que nada debe ser político en el sentido de intereses, ¿no? Idealmente no, idealmente en el papel no, pero siempre le vamos a colocar como funcionarios, si fuésemos funcionarios, funcionarias, ahora mismo, ¿no? Una ministra, Nadia ministra, ¿no? De salud, Abraham de trabajo, Fabricio de cultura, Carlos de, no sé, de defensa, lo que fuere, ¿no? Son igual ustedes seres políticos. Entonces, seguramente los propios criterios de programación de actividades que vayan a tener va a hacer mucho caso a su propia forma de mirar la realidad, ¿no? Eso es político también, ¿cierto? El detalle es el uso para cierto beneficio de un conjunto de personas que quiere beneficiarse para cierta situación y que utiliza ese campo dado por la ley de vigilancia para azuzar a los que les puedan ellos mismos llamar enemigos diferentes. ¿Y dónde usualmente se ve esto? Por ejemplo, en momentos preelectorales, para, por decirlo de alguna manera, bajarse a ciertos personajes o castigar a otros. Ese es un poco el kit de la sospecha de cómo se usa el apuntamiento horizontal, ¿no? Nadia, por favor, adelante. Sí, profesora, entonces se podría decir que se podría usar también como una estrategia, por así decirlo, para campaña política. Pero por supuesto, es justamente lo que se ha demostrado con Gregorio Santos. Él, siendo ya gobernador de Cajamarca, apoyó a una persona de su propio partido, si no me equivoco, para que tenga otro tipo de rol en la propia Cajamarca, utilizando al menos una o dos veces, o quizás más, que no lo sabemos, los recursos del Estado. Entonces, digamos, este mismo personaje llamado Gregorio Santos no ha hecho bien con el uso de los recursos públicos y le apoyó a esta persona, a un candidato amigo. Entonces, ¿qué hizo? También creo que lo hizo el Jurado Nacional, UOMPE, ¿no? Le ha dicho que él no ha sido, no ha buscado la posición no politizada, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Lo que mismo le han dicho a Rafael López Aliaga, como seguramente saben, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Acá está la cosa interesante, ¿no? No justificando este personaje de Gregorio Santos, sino mirando lo que estamos viendo ahorita, que es el apuntamiento horizontal mal usado, es que
casi todos los personajes a nivel nacional en el momento preelectoral hacían lo mismo. Los que tenían un cargo político apoyaban a sus amigos en campaña, ¿de acuerdo? Pero la Contraloría y los medios de comunicación más de derecha miraban con mucho, digamos, sin descanso, digamos, a este personaje que es más conocido por sus intencionalidades de estilo político más de izquierda. Entonces, como tú señalas, Nadia, sí, el accountability horizontal se puede utilizar como un mecanismo de persecución, castigo u otro de interés no democrático, en realidad. ¿Alguien había alzado la mano, creo? Gracias, Nadia. Micaela, Abraham, el mismo Congreso de la República, claro. A ver, voy a leer los chats. Patricia, buenas noches. Buenas noches. ¿Se puede utilizar como una especie de control político? Claro, exactamente eso es lo que estamos diciendo de el mal uso de la contabilidad horizontal. Y lo interesante en términos académicos es poder mirar en qué momento se está utilizando y poder analizarlo. La primera cosa es evidenciarlo, ¿no? Y evidenciarlo como un problema a la democracia. Porque lo podemos evidenciar y decir incluso que está bien, ¿no? Pero creo que ese no es lo que estamos haciendo, ¿no? Sino que el objetivo de una institución pública es no amañarse para poder tener réditos personales ni colectivos de un grupo, y mucho menos atosigar o perseguir o castigar a otros que les resulte una piedra en el zapato, ¿no? Esa no es la idea del Estado, ¿no? No es utilizarla a tu favor, teóricamente. Entonces, ese es un poco el análisis, digamos, ¿no? Que hay que hacer en muchos casos. En muchos casos en el Perú sobran los casos, ¿no? Muy bien, yo me quedo aquí. Nos quedamos aquí y le quería pedir a alguien, quizás a Anthony, porfa, primero las gracias otra vez por el apoyo con el link, también por supuesto a Angie, con el pase del mensaje para con ustedes y el agradecimiento a cada uno de ustedes por trasladar en esta oportunidad la clase. Le quería pedir una foto que quede también como evidencia ante la escuela de que sí se ha desarrollado la sesión el día de hoy. Igual la próxima semana vamos a quizás poner algunos casitos más para refrescar un poco el conocimiento de lo que hoy día hemos tratado, ¿no? ¿Quién podría tomar, por favor, la foto de la pantalla? No sé quién, por favor. Anthony, podría ser, o alguien. Nadia, ¿tú crees que podrías tomar la foto de la pantalla, porfis? Sí, profesora, claro, solo que estoy en celular. ¿No Ya. sabes igual? No sé, ni idea, la verdad. Yo no puedo tomar, profesora. Ya, listo. Gracias, Nadia, igual. Abraham, porfis. Quienes quieran encienden la cámara, si no, no hay problema. No sé, ya están en su cama, cenando, no me hago problemas. ¿Ya está, querido Una Abraham? captura, ¿verdad, profesora? Una captura nomás. Ya. De esta señora llamada profesora en este momento. No te preocupes, Anthony. Listo. Muchísimas gracias, Abraham. Muchísimas gracias, estimadas, estimados. Y nos vemos el día miércoles. Chaucito. Nos vemos. Chau.